comenzar la entrevista explicándonos un poco qué ha pasado desde el 12 de febrero del año pasado hasta ahora, porque las cosas no han cambiado, aun cuando se suscitaron tantas muertes y tantos hechos violentos en esa fecha, especialmente con los estudiantes y con los jóvenes que decidieron tomar las calles y manifestar. ¿Qué ha pasado en Venezuela en un año? Que las cosas no han cambiado, no han evolucionado, quizás, hemos involucionado. Bueno, hay que entender el reclamo social, la réplica constitucional de los ciudadanos, reflejada a través de la juventud venezolana, de los estudiantes. Ese reclamo corresponde simple y llanamente a la evaluación de la gestión pública, a la contraloría social que ejerce la sociedad, a los factores de poder. Esos factores de poder que no han transmitido una respuesta asertiva al pueblo venezolano. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ya todos conocemos. No es la violencia un método para resolver las crisis políticas de cualquier sociedad. La violencia acarrea más violencia y en consecuencia una respuesta de quien se siente agredido o de quien tiene una lectura errada de lo que acontece en el país, y esa lectura errada la ha tenido el propio gobierno, que no ha entendido claramente el mensaje que le está enviando la población venezolana, un gobierno cerrado, sin voluntad política ni democrática para resolver la grave crisis que viven los venezolanos. Estamos en un país polarizado, donde la oposición tiene una agenda, tiene una ruta, y el gobierno cerrado, obtuso, que no abre compuertas para aliviar la crisis política que vive el país. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. La polarización y los radicalismos no han permitido de ninguna manera avanzar a través del diálogo inteligente para resolver los graves problemas que aquejan a la población. ¿Qué diferencia el 12 de febrero de 2014 a la fecha actual? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles eran los detonantes para que los estudiantes salieran a protestar? Y ahora en la crisis económica en la que estamos, bueno, las diferencias son muy claras y categóricas. El avance de los graves problemas que tiene el país, una economía más destruida, la alta tasa de criminalidad que vive la sociedad venezolana, creciendo cada día, los valores económicos totalmente destruidos, la pérdida del poder adquisitivo, mayor inflación, mayor alto costo de la vida, con una moneda que lamentablemente no tiene ningún valor en los mercados internacionales, que nuestro único valor en el mercado internacional es el barril de petróleo, pero nuestro signo monetario no tiene absolutamente ningún valor. Al no tener ningún valor nuestro signo monetario, pues sin duda alguna que estamos en una economía totalmente amorfa, una economía que no traslada hacia los ciudadanos mejor calidad de vida, que no traslada hacia los ciudadanos mayor empleo, seguridad jurídica para las inversiones tanto internas como foráneas. Por lo tanto, lo que tenemos hoy de diferencia entre febrero del 2013, del 2014 y febrero del 2015 es la aceleración de los graves problemas que vive el país. ¿Por qué el año pasado, cuando la situación no estaba tan tensa o tan desbordada económicamente y socialmente en el país, salieron a protestar, y por qué este año todavía no se han calentado las calles? ¿Usted vislumbra que eso pueda ocurrir? Bueno, porque el problema de calentar las calles obedece a la planificación de una estrategia política. Si evaluamos el resultado de las protestas acaecidas en febrero del 2014, pues nos vamos a encontrar con un balance altamente negativo. Y ese balance altamente negativo obedece a que no estaban circunscritos a esa protesta la totalidad de los venezolanos. Había un sector del país, existió un sector del país que salió a protestar, básicamente los estudiantes, los jóvenes de los liceos, los universitarios, pero la población en otros niveles no acudió a ese llamado. Ahora bien, una protesta cívica, pacífica, democrática, constitucional, debe estar circunscrita
única y exclusivamente a dos factores fundamentales: el respeto al derecho a la vida y el respeto a los derechos humanos. Si esas protestas se organizan, si la réplica constitucional se traslada a la calle en la presencia de los ciudadanos en la calle, pues sin duda alguna que debería existir un mínimo de inteligencia por parte del gobierno para producir respuestas inteligentes, asertivas, que contribuyan a mejorar la situación de los venezolanos. Si el gobierno, ante una protesta de la sociedad venezolana, responde con represión, vamos a tener más muertos, más heridos, vamos a convertir al país nuevamente en un foco de controversia nacional desde el punto de vista de la violencia, pues sin duda alguna que la situación y las consecuencias serían altamente lamentables. ¿Cuál ha sido el alcance de su participación en la defensa de los derechos humanos de los jóvenes que son detenidos? ¿No están involucrados en ese aspecto? Sí, por supuesto, nosotros hemos estado trabajando desde el año 2012, cuando Hugo Chávez, luego de ganadas las elecciones de octubre de ese año, hizo un llamado a diálogo nacional. En ese momento consignamos ante el Poder Legislativo un proyecto de ley denominado Ley de Amnistía Nacional y Reconciliación Política, que obedecía, aparte del llamado que hacía el presidente a diálogo. Nosotros aceptamos el llamado a diálogo, abrimos la compuerta presentando un proyecto de ley que permitiera al gobierno tomar las decisiones conjuntamente con los operadores de justicia. Luego conocemos la situación presentada, el hecho sobrevenido de la enfermedad del presidente, y en consecuencia esto tuvo una merma en su eficiencia. Posteriormente, cuando Nicolás Maduro gana las elecciones en febrero del 2013, pues tenemos igualmente un llamado a diálogo nacional que le dimos continuidad al trabajo que veníamos realizando ya desde octubre del 2012 y acudimos a distintas instancias internacionales como nacionales para impulsar la decisión del Ejecutivo que permitiera la liberación de quienes estaban en prisión, el regreso de los exiliados a la patria, pero también el cese de la persecución judicial a gobernadores, exgobernadores, diputados de la Asamblea Nacional, alcaldes y exalcaldes que estaban en ese momento y continúan estando sometidos a persecución judicial por el gobierno. Allí, si hacemos un balance del resultado de lo fáctico de estas gestiones, pues tenemos que del año 2002, del golpe del año 2002 y las consecuencias que ello trajo con la prisión para diferentes actores que participaron allí, así como un gran número de exiliados, pues podemos determinar que por lo menos en prisión solo quedan 4 funcionarios de la Policía Metropolitana señalados de los hechos acaecidos en Puente Llaguno. Tenemos un grupo importante de exiliados y de los hechos que sucedieron posteriormente de manera sistemática entre el abril del 2002 y febrero del 2012, de ellos solo queda, y no por hechos de carácter político, en prisión el general Baduel. Y posteriormente de los hechos del 12 de febrero del año pasado, bueno, un gran número de jóvenes estudiantes, de los cuales hoy entre estudiantes y civiles adultos existen 83 prisioneros y más de 1.500 estudiantes que continúan siendo sometidos a persecución judicial de los 3.200 que habían sido señalados por los diversos tribunales de justicia en todo el país. De manera que el balance para nosotros, más allá de los logros obtenidos, está reflejado en continuar de manera persistente y sistemática reclamando la libertad de quienes están en prisión y el regreso de los que están fuera de la patria. Diputada, una pregunta. ¿Qué opinión le merece que el día de ayer, luego de haber cumplido la condena, saliera en libertad Enzo Scarano, el alcalde Enzo Scarano y el Salvatore Lucchesi?
aparentemente nunca se demostró, nunca se llegó a demostrar la culpabilidad que tenían en los hechos que le imputaron. ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece que pudiesen hacer? ¿Qué acciones pudiesen ejercer para de repente resarcir los daños? Bueno, sin duda alguna que en lo que tiene que ver con estos casos particulares, donde también están Leopoldo López y el alcalde de San Cristóbal, Ceballos, pues allí se han violado todos los derechos, las garantías constitucionales, los derechos políticos, pero también el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. Estamos en presencia de una violación sistemática de los derechos humanos, y ante esa violación sistemática de los derechos humanos, pues sin duda alguna que las acciones que pueden tomar quienes están sufriendo los rigores de esas violaciones están más allá de los tribunales venezolanos, los organismos internacionales, porque estos se convierten en delitos de lesa humanidad. Recientemente pues, se publicó o se oficializó la permisibilidad de las armas mortales en las protestas y manifestaciones. En el ambiente reina el miedo, y quizás por eso la gente no ha vuelto a tomar las calles. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué puede decirle a todos esos estudiantes que sienten los ánimos, pero también sienten el temor de salir a la calle y morir como el 12 de febrero? ¿Y qué le puede decir usted a los familiares que perdieron a sus hijos ese mismo día, el 12 de febrero, por protestar pacíficamente? Bueno, es que tenemos que entender una cosa fundamental. Quienes perdieron la vida, estudiantes y también un grupo de militares, son gente del pueblo venezolano. Allí no podemos discriminar de manera flagrante lo que tiene que ver con la calidad y la cualidad del venezolano. Los venezolanos que salieron a protestar lo están haciendo de manera legítima. Es la protesta un reclamo constitucional, un derecho constitucional, el legítimo derecho a protestar, solo que existen las variables que te adecúan la protesta al texto y a las normas. Una protesta pacífica, una protesta cívica, una protesta que refleje esa respuesta del venezolano que reclama mejores condiciones de vida, porque la respuesta está ceñida a eso, a reclamar mejores condiciones de vida. Eso quiere decir que el gobierno no está haciendo las cosas bien, y esa lectura tiene que hacerla el gobierno. ¿Por qué no está haciendo las cosas bien y por qué el pueblo está reclamando sus derechos en la calle? Ahora, esta resolución es una resolución que está totalmente direccionada a influir a través del terrorismo psicológico, del terrorismo del Estado sobre los ciudadanos, para evitar la presencia de los ciudadanos en la protesta de calle. El venezolano, por supuesto, que visto el balance de lo sucedido el año pasado, pues siente que no fue acompañado en su totalidad, pero también todos sentimos el temor de que esas protestas se constituyan en un epicentro de mayor violencia para justificar el gobierno su permanencia en el poder y la violación sistemática de los derechos humanos a través de la violación de la propia Constitución. Y eso es lo que nosotros tenemos que proteger, no crear las condiciones al gobierno para que el gobierno permanezca indefinidamente en el poder, para que el gobierno utilice la represión y los mecanismos de fuerza del Estado para controlar el poder. Y allí los venezolanos tenemos que ser inteligentes. Viene un proceso electoral que debe realizarse este año, que está en puerta. Bueno, ese proceso electoral es una puerta expedita, es un camino que está plenamente apegado a la Constitución, y nosotros tenemos que participar en ese proceso con criterio de éxito, creando las condiciones para ganar ese proceso e ir avanzando en la toma de los espacios por parte de la sociedad democrática. La respuesta perfectamente a la protesta debe ser de parte de la sociedad democrática una protesta en los términos que establece la Constitución, no creando violencia, no generando violencia, para evitar que nuestros muchachos muerdan el polvo en las distintas calles y avenidas de Venezuela, pierdan la vida sin ninguna respuesta asertiva
y sin ninguna direccionalidad colectiva de parte de la sociedad democrática, porque la lucha aislada no va a tener resultados eficientes para hacer la política buena. Tenemos que hacer la política buena y dejarle la política mala al gobierno, nosotros haciendo la buena, creando las condiciones para ganar el proceso electoral de las parlamentarias, seguir trabajando en pro de la liberación de los prisioneros y el regreso de los exiliados, y denunciar el fracaso de las políticas públicas del gobierno, pues sin duda alguna que eso va a crear las condiciones de ganar. Y cuando sea el momento de salir a la calle, a protestar, a ganar espacio, a informarle a la gente lo que está pasando en el país, a mostrar nuestra inconformidad, pues bueno, ya las organizaciones políticas, los diversos actores de la sociedad democrática fijarán los tiempos, el espacio y los contextos oportunos para que la protesta sea eficiente y no nos lamentemos luego de el resultado que puede producir en el país una protesta desarticulada que va a traernos más luto a la patria, más luto a la familia venezolana.